Jesús es el mejor amigo cuando estás tan solo sintiendo temor. Jesús es la esperanza de una nueva vida por su gran amor. Jesús te da la confianza que si estás caído, Él tiene la fuerza y te levantará. Es Jesús, para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús, vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. Jesús ya está a las puertas, no perdamos tiempo para dar amor. Jesús nos está llamando a que seamos siervos con fe y con valor. Jesús nos da la certeza que la victoria es nuestra y que por su gracia nos da salvación. La esperanza es Jesús, para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús, vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús, vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, feliz sábado. Estamos felices de estar en esta conferencia maravillosa, el gozo de la salvación. Hoy tengo el gusto de poder orar por ustedes y presentar al predicador de esta mañana. Pero inicialmente quiero leer un texto de la Biblia, al cual creo que coloca bases firmes para esta semana de conferencia. Dice el Salmo 51, verso 12: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mi querida iglesia, mis queridos amigos, que este sea nuestro deseo. Vamos a orar. Señor y buen Dios, queremos el gozo de la salvación. Queremos pedir tu Espíritu Santo. Queremos que tu iglesia pueda ser henchida, Señor, por tu presencia. Dale, bendito Dios, tu Espíritu Santo y tu presencia al predicador de esta tarde, y que tu ángel protector nos acompañe cada día. Gracias por tu hijo, el pastor Osmar. Úsale con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos, tengo el gusto de presentar en este momento al pastor Osmar González. El pastor Osmar González es un hombre de Dios que ha dedicado su vida a servir al Señor. Ha estudiado teología,
ha terminado una maestría en el Seminario Teológico Adventista de Venezuela y a su vez la maestría en el CETAI, que tiene como sede este seminario. Hizo también la carrera de administración también en las instituciones donde queda este seminario teológico, el Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Ha sido pastor de distrito, departamental, administrador, profesor en el seminario y actualmente es el presidente de la asociación ubicada en la ciudad de Barinas, acá en Venezuela. Amigo de la Iglesia del Este, amigo del Distrito del Este, amigo de nuestra iglesia acá en la Unión Oriental. Así que, Pastor Osmar, bienvenido, que Dios te bendiga y te use con poder. Mis queridos, bienvenidos todos y que Dios nos bendiga. Muy buenos días. Es para mí un verdadero gusto compartir con ustedes en esta ocasión. Hace bastante tiempo no tenía este privilegio de dirigirme a ustedes, mis hermanos de la Iglesia del Este de Caracas, como le decimos cariñosamente, en la Iglesia del Marqués. Lo hacemos a través de este medio que el Señor ha dispuesto y lo hacemos también en el contexto de la celebración. Queremos unirnos a esa gran celebración de los 60 años que el Señor le ha permitido cumplir a esta importante congregación. Gracias al cielo que da la oportunidad de vernos nuevamente y poder rendir culto al Señor, poder compartir también las vivencias y cada una de las experiencias de estos 60 años. Se dice fácil, pero realmente cumplir 60 años es una verdadera odisea. Alabado sea el nombre de Dios por esa celebración. Así que de mi parte, pues, quiero unirme a cada uno de los pastores y amigos que en este momento vamos a dar inicio a esta semana especial. Vaya un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes, mis hermanos, de parte de mi familia, para que el cielo pues se acerque durante esta semana y podamos comenzar a disfrutar. De hecho, hace mucho tiempo lo estamos haciendo. El Señor ya dio nuestra salvación, así que vamos a completar ese gozo maravilloso de la salvación durante estos días. Tengo el gusto de iniciar esta semana especial, el gozo de la salvación. Creo que no hay una cosa más propicio justamente que disfrutar de la alegría, ver cómo Dios hace las cosas en nuestra vida personal y eso, por supuesto, debe casi automáticamente producir la alegría y el gozo de ser rescatado. Hoy vamos a tocar específicamente el gozo de ser hallado. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas capítulo 15. Seguramente cuando escuchas el número del capítulo al cual hago alusión, capítulo 15 de Lucas, automáticamente sabes de qué vamos a hablar. Si tuviéramos que colocarle un título al capítulo 15 de Lucas, sería precisamente eso. Es el capítulo de los encontrados, de los hallados, el capítulo de la celebración por la salvación. Nada más adecuado en este momento. Queremos comenzar entonces nuestro estudio por los próximos minutos. Lucas capítulo 15, ahí dice: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Ese es el contexto que presenta el capítulo 15 de Lucas. No podemos separarlo de las tres grandes historias, tres grandes parábolas que forman el contenido del capítulo. Está dirigido precisamente a dos grupos de personas. Aquí habla de los publicanos y pecadores, por un lado, pero también habla de los fariseos y los escribas. Y ellos llegaron justamente para, de una u otra manera, criticar o murmurar el hecho de que Jesús recibiese allí con ellos a los pecadores, a los publicanos. Sabemos quiénes eran los publicanos. Los pecadores pues forman parte de todo aquel conjunto de personas que a criterio de un fariseo estaba totalmente desposeído de la gracia de Dios y no tenía oportunidad de salvación. Se cree
que esta parte, el momento cuando Jesús dijo y expresó estas parábolas, estaba cumpliendo su ministerio en Perea. Se cree que estuvo allí como unos 2 meses antes del momento de la crucifixión, lo que significa que es importante que su audiencia entendiera el mensaje que él estaba tratando de darle. Y yo creo que fue un último mensaje a todos los habitantes de aquella gran región, la región de Perea. Estamos hablando del año 31, aproximadamente en el mes de marzo, abril. Allí estuvo Jesús cumpliendo su ministerio en Perea. Y 3 grandes parábolas. Yo le llamo las 3 grandes parábolas de salvación. Cada una de ellas tiene una connotación especial. 2 son gemelas, las 2 primeras. Estamos hablando de la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida. Ambas llevan un paralelo impresionante. Jesús ilustra la salvación. Ahora, ¿por qué lo va a hacer? Lo va a hacer porque Él va a dar respuesta a la inquietud de murmuración de los fariseos y los escribas. Es decir, se junta con gente de baja calidad. Y Jesús va a expresar entonces allí que el grupo de personas que van a formar parte ahora dentro de la parábola, van a ilustrar la parábola, no es nada más y nada menos que justamente la gente que ellos critican tanto. Es interesante la capacidad que tiene Jesús de enseñar. Va a tomar entonces a los fariseos y los escribas y los va a meter dentro de la historia que va a contar, especialmente la última historia, la historia del hijo perdido, la historia del hijo pródigo. Así que sin más, vamos a comenzar entonces a ahondar, aunque no vamos a leer la totalidad de cada parábola porque nos llevaría el resto del tiempo, pero como ustedes conocen las parábolas, vamos a extraer de allí lecciones importantes para que podamos nosotros entonces hoy recordar que tenemos la dicha, la felicidad, la razón primordial de celebración por nuestra salvación. El hecho de que fuimos rescatados, el hecho de que fuimos encontrados, el hecho de que Jesús nos llevó de vuelta a casa, eso realmente merece una buena celebración. La primera parábola que encontramos allí va desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Versículo 7, perdón. Estamos hablando de la parábola de la oveja perdida. Luego tenemos allí, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, la pequeña parábola de la moneda, y luego a la parte final del capítulo, desde el versículo 11 hasta el final del capítulo, estamos hablando allí, del versículo 32, está la parábola del hijo pródigo. Y tiene una razón de ser. El mayor contenido del material de este capítulo está dedicado exclusivamente a el hijo pródigo, por una razón muy especial. Primero, estamos hablando de la pérdida de un animalito. Segundo, estamos hablando de la pérdida de un objeto, de una moneda. Y tercero, estamos hablando de la pérdida de un ser humano. Por lo tanto, el cielo estará mucho más dispuesto, mucho más dedicado a la salvación del ser humano. Lo primero que vemos aquí en la parábola de la oveja perdida es la proporción. Estamos hablando de 1%. De 100 ovejas se pierde una. Podríamos en algún momento pensar de que eso no es relevante, eso no es importante. Podríamos hasta racionalizar y decir, pero bueno, ¿cuál es el problema? Una de las ovejas de las 99 podría estar entonces preñada y dar a luz una nueva oveja y listo, se sustituye. Pero no, hay un trabajo que hacer. Dice la Biblia que el pastor, dejando a las ovejas a resguardo en el desierto, va en busca de aquella pequeña oveja extraviada. Otra cosa que necesitamos aprender de esta parábola es que aquella ovejita se perdió lejos del redil, lejos del lugar donde están el resto de sus compañeras. Es decir, por alguna razón no estuvo pendiente de las indicaciones del pastor y en la tarde, puedo imaginarlo, cuando el pastor va a recoger su ganado, aquella oveja por descuido, por indiferencia, se quedó por allí extraviada. Cuando el pastor va entonces a contar sus ovejas, va a inspeccionar su ganado, descubre con mucha asombro que le falta una. ¿Y qué tiene que hacer? Deja allí a resguardo y se va entonces a los mismos lugares donde estuvo pastando ese día. Y dice la Biblia aquí que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros
y sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y le dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El trabajo del pastor es fundamental. Podemos entender entonces que esta pequeña oveja jamás va a encontrar el camino de regreso al resto del rebaño, al redil o al lugar donde se encuentra el pastor dejando a sus ovejas. No, si no era rescatada por su pastor, corría el riesgo de ser devorada por alguna fiera o sencillamente morir de inanición, morir de insolación, morir de sed, de hambre, de alguna situación que no sabía manejar. Si hay algunos animalitos que no tienen la capacidad de orientarse con facilidad, son precisamente las pequeñas ovejas. Y mientras más pequeña, peor todavía. Una situación que obligaba al pastor, que le tocaba el corazón del pastor, pensar en aquella indefensa ovejita, aquel vulnerable animalito allí, cómo iba a desaparecer por su propia culpa. Sin embargo, vemos que el pastor va al rescate, encuentra a esa ovejita y la trae de vuelta. Y aunque la ovejita se perdió por ignorancia y necedad, sencillamente el pastor hace su trabajo. Saben que el pastor representa a Dios en cada una de las parábolas. Dios el pastor, Dios es representado por la mujer que busca la moneda y Dios es representado por aquel padre amoroso. Cuando la lleva sobre sus hombros está indicando que tiene un cuidado paternal para hacer el trabajo. Ahora, dos cosas que ya hemos leído y que quiero resaltar aquí. Número uno, cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Puede ser que la oveja no demuestre la alegría de ver a su pastor, pero aquí encontramos al pastor celebrando el encuentro. Eso también nos indica que Dios siempre tomará la iniciativa, doble iniciativa. Iniciativa para ir en busca de la oveja e iniciativa para celebrar. Es Él el primero que se emociona para celebrar. Y no solamente lo hace solo, es que una celebración solo es como demasiado triste. Creo que una celebración, para que sea completa, debe reunir a su alrededor a cada una de las personas para compartir el mismo sentir, la alegría de estar juntos y de poder lograr el propósito que se había dispuesto el pastor, rescatar a su ovejita. Eso nos está diciendo que ya la salvación lleva implícita una celebración. Y eso lo vamos a ver más adelante. Al cierre de cada una de estas parábolas hay una frase que es contundente. Hay alegría por un pecador que se arrepiente. Y el cielo lo celebra. Y si el cielo lo celebra, entonces nosotros también estamos llamados para celebrar. Celebra con los vecinos. Celebra el reencuentro. Celebra el rescate. Celebra el triunfo de llevar la ovejita de vuelta a su rebaño, a su redil. Bien, esa es la primera que nosotros encontramos, la primera parábola, que tiene un sentido. Aquí está diciendo que Dios toma la iniciativa y que Dios viene para rescatar. Y esa ovejita está representada por los pecadores, por los publicanos. Pero aquellas 99 están muy bien representadas por aquellos que eran parte ya del pueblo de Dios. No que ya tenían la salvación alcanzada, pero no necesitaban un rescate. Se estaba dando por sentado. Como dije, ya dentro de pocos meses se iba a dar el desenlace del ministerio de Jesús y ellos tenían que saber cómo iban a reaccionar. La segunda parábola que encontramos allí es la parábola de la moneda perdida. Cuando aquella dama, por alguna razón, pierde lo que podría ser considerado una dote, un regalo que su padre le dio en el momento en que se casó. Era costumbre de aquellos tiempos bíblicos poder acompañar con un buen regalo a la hija que salía de casa en el matrimonio. Y lo hacían mayormente con algunas monedas. Monedas, de hecho, monedas valiosas. No son como aquellas 2 blancas o un leptón que dio la viuda. No, estamos hablando de dracmas, 10 dracmas. Y las dracmas es lo más parecido. No era una moneda romana, ¿verdad? Como el denario, era una moneda judía, una moneda griega, como la dracma, y tenía casi el mismo valor
Es decir, que con una dracma podía pagarle entonces a un jornalero un día de trabajo. Pero más que cuestiones financieras y valor monetario, aquellas dracmas estaban más cercanas al corazón de aquella mujer porque era parte pues de un regalo familiar. O sea que tenía un sentido romántico, un sentido de amor, de cariño, de aprecio de su padre al despedirla, pues para que comenzara una nueva vida con su esposo. La proporción que se da aquí es diferente a la oveja. El 1% se perdió. Aquí estamos hablando que de 10 monedas, una se extravió. Es decir, estamos hablando de un 10%, una proporción mayor. Significa que la pérdida hubiese sido lógicamente mayor a comparación con una oveja que representa 100. Aunque era un objeto, era una pequeña moneda, pero tenía un sentido, como les he explicado anteriormente. Ahora, diferente a la primera parábola, la moneda se pierde dentro de la casa. Y es algo curioso, perderse dentro de la casa. ¿Por qué razón? Bueno, a lo mejor al movilizar ese pequeño cofre, ese pequeño tesoro, aquella dama, por alguna razón, una de estas monedas cae y se extravía allí en medio de los desperdicios, de la basura. Eso sucede muchas veces cuando nosotros hacemos algún tipo de mudanza. Podemos extraviar algunas cosas. Indiferentemente de este asunto, lo cierto fue que se perdió. Ahora, esta mujer tuvo que hacer dos cosas importantes para poder rescatar aquella moneda. Número 1, enciende la luz. Y número 2, barre la casa. Y al hacer estas dos cosas, al encender la luz, lógicamente puede ver mejor. Pero al barrer la casa va más profundo para descubrir finalmente algo brillante allí en el suelo y pudo rescatarla, pudo tomarla. Y es importante el trabajo que hizo. Y es ella entonces que le dice ahora a sus vecinas, gozad conmigo, le dice, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Y vienen las otras mujeres para alegrarse con ella, para celebrar con ella, para decir que bueno, ese regalo importante, ese regalo romántico, tiene ahora una razón para celebrar. Lógicamente no van a gastar aquella dracma en la celebración, sería una tontería hacerlo, pero lo cierto es que hay celebración aquí. Ahora, ¿qué puede significar esto? Puede significar aquellas personas que viven a nuestro alrededor, que pudieran estar perdidos dentro de nuestra propia familia y que tú y yo necesitamos hacer un trabajo de evangelismo y de discipulado bien importante. Necesitamos encender la luz del evangelio. Tú y yo somos luces. Necesitamos estar encendidos. ¿Para qué? Para que otras personas puedan ser encontrados en nuestra casa. Hay que encender la luz y hay que barrer la casa para encontrarla. Así como hubo alegría cuando el pastor regresó, también hubo alegría aquí en casa de esta mujer al celebrar el encuentro de su moneda. Pero cuando pasamos a la tercera y última parábola, hay algo que lleva aquí algunas diferencias, pero que lleva una connotación mucho más profunda, porque estamos hablando de seres humanos. Y de aquellos dos hijos, uno se perdió. Cuando vemos la proporción nos damos cuenta que estamos hablando de un 50%. De 2, 1 se perdió. Por lo tanto, el rescate, la puesta en marcha del plan de rescate, por supuesto que debía ser mayor. Pero no lo fue. ¿Por qué? Porque el padre nunca fue para buscar a su hijo como el pastor buscó la oveja. Tampoco hizo un trabajo de encender la luz y barrer la casa a aquel padre para encontrar a su hijo. Porque el hijo se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No, ahora es diferente. ¿Por qué? Porque es el hijo que viene a casa. Es el hijo que así como se fue, ahora viene por el mismo camino. Viene con sus propios pies, por su propia iniciativa. Claro, aunque un concepto totalmente diferente, queriendo que su padre lo recibiera como un jornalero, entendemos aquí que jamás fue recibido como un jornalero. Lo cierto es que cuando su padre lo ve, ahí comienza a ponerse de manifiesto la salvación, el rescate al recibirlo. Es una recepción de salvación lo que hace este padre. Ahora entendemos también que este muchacho no fue rescatado ni en aquella ciudad, ni en el corral, y tampoco en ningún otro lugar, sino en casa lo esperaba su padre. Ahora, cuando llega a casa,
después de colocarle vestido, de colocarle el anillo, de colocarle el calzado, para indicarle a este muchacho que estaba siendo recibido como un hijo, jamás como un jornalero, comienza entonces la celebración. Y aquí está el evangelio colocado allí a propósito. El becerro gordo debe morir para que haya entonces una fiesta en la familia. Y ahí está Jesús en medio. El plan de salvación está ilustrado allí. Y allí estaban los fariseos y los escribas escuchando aquella historia. Como les dije, Jesús lo metió en la historia. Y ese pecador que viene caminando es nada más, nada menos que un publicano, que un pecador, que una mujer de mala reputación. Pero fue recibido de la misma manera como pudo haber recibido cualquier otro. Pero aquel fariseo está representado por el hermano mayor, que estaba allí afuera, escuchó la música, se acercó, preguntó, y cuando se dio cuenta que había una celebración, quería saber la razón de la celebración. ¿Y qué hizo? Se quedó fuera bravo. Viene el padre ahora a reconvenirlo, viene el padre ahora a convencerlo y a decirle: hijo, tú debes venir conmigo. Ven para que celebremos juntos. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Palabras como estas que son importantes. Dice: hijo, tú siempre estás conmigo y estas cosas son tuyas. ¿Por qué vas a molestarte por esto? Ven conmigo para que celebremos. Había comenzado ya a regocijarse. La fiesta tenía tiempo ya andada. Y él llegó justo que al final de la tarde. Pero entendemos entonces que aquí están representados ¿quiénes? Los fariseos y los publicanos. Gente que se creía que tenía el derecho de gozar las bendiciones de Dios, como lo tuvo este muchacho, a recibir la herencia doble de su padre. Y el asunto es que queda allí al suspenso si este hijo mayor entró a la celebración. Pero lo cierto también que nos dice que allí estaba el hijo menor, siendo objeto de la gracia maravillosa de su padre, al decirle que realmente estaba contento por lo que estaba sucediendo, porque había finalmente regresado a casa y eso merecía una gran fiesta. Entendemos entonces ciertas consideraciones cuando nosotros pensamos en estas tres parábolas juntas. Primero podemos entender que estas parábolas ilustran la forma como Dios se las ha arreglado para resolver el problema del pecado. Que no necesitamos nosotros hacer un gran despliegue de arrepentimiento para que Dios venga a nuestro encuentro, no. Que vamos a Dios tal como estamos. Aquella oveja no fue consultada si quería ser rescatada, sencillamente fue rescatada. Y eso lo hizo Jesús también al venir, al morir en el Calvario por nosotros. La salvación se dio y tú y yo cuando nacimos bajo esta salvación. Dios es bueno con nosotros. Ninguna de estas parábolas está completa en sí misma, sino que se complementan la una a la otra para que entendamos el gozo de la salvación. Algo que a mí me impresiona es que las tres parábolas tuvieron un resultado alentador, un resultado positivo. Todas fueron sencillamente motivos de celebración. La oveja fue encontrada, la moneda fue encontrada, el hijo fue recibido con alegría en el corazón. Motivos para celebrar tenemos. Así que no diría tanto el gozo de ser hallado, sino el gozo que tuvo el pastor, que tuvo la mujer y que tuvo el padre de encontrar a su hijo. Pero el gozo también de aquel que es objeto de la gracia de Dios. Si algo debe llenar nuestros corazones es la gratitud, el agradecimiento a Dios por habernos encontrado cada día. El pastor, la mujer y el padre se gozan en la experiencia de encontrar. Estas tres parábolas nos muestran que Dios siempre tomará la iniciativa para amarnos y demostrarlo de una manera tan abarcante. Representan a Dios en su obra salvífica. Los rabinos enseñaban que el pecador tenía que arrepentirse antes de que Dios estuviera dispuesto a amarlo y a prestarle atención. Y aquí se pone de manifiesto que eso es errado, que eso es equivocado. Romanos nos dice claramente que nosotros, Romanos 5:8, dice claramente que Dios nos encontró en nuestra condición de pecado y así nos rescató. Siempre
habrá una celebración al final de la historia. Esto me recuerda que en el Antiguo Testamento había muchas fiestas judías, 7 de ellas eran celebraciones a lo largo de todo el año eclesiástico. Porque Dios es un Dios de fiesta, Dios es un Dios de celebración. Tantas fiestas en todo un año. Eso indica que Dios es un ser alegre. No imaginamos a Dios con una cara larga, con un ceño fruncido. No, Dios es un Dios contento, un Dios que se goza. Imagino a Jesús también al recibir a los niños, al hablar con la gente. Sentía una atracción poderosa con la gente porque siempre su rostro estaba sonriente. Cada cristiano, cada uno de nosotros en el contexto de la celebración con la iglesia, creo que debemos nosotros sobreponernos a las perplejidades, sobreponernos a la tragedia que podíamos estar viviendo, sobreponernos a la condición económica y social del país, sobreponernos a las enfermedades, a las situaciones adversas, para llevar en nuestro rostro y en nuestro corazón la alegría de ser salvo. Y esa experiencia nos las expresa David en el Salmo 40, que quiero que nosotros recordemos en esta hora. Ahí encontramos las primeras 3 versículos del Salmo 40. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Pero no termina allí. El versículo 3 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto, muchos temerán y confiarán en Jehová. Además de salvarme, Dios coloca en nuestro corazón y en nuestra boca un cántico nuevo. Es el cántico de Moisés y el Cordero que los 144,000 van a entonar cuando todo esto acabe. Dios es un Dios de música, Dios es un Dios de celebración, Dios es un Dios de alegría, que no nos falte la alegría en nuestros corazones. Cuando David cayó en desgracia por aquel pecado contra Urías Eteo y su esposa, llevó el dolor en su corazón profundamente. Por eso en el Salmo 51 dice claramente: devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Devuélveme significa que antes David, como lo conocemos, tocando su arpa allí para Saúl, se convirtió en el dulce cantor de Israel. Pero el pecado le llevó lejos de Dios y ahora le estaba clamando a Dios y diciéndole: Señor, devuélveme aquel gozo que yo tenía. Y no es lo que nosotros necesitamos hoy. Digamos como David: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Saber que tú me has rescatado para mí es lo más importante, es lo más valioso, Señor. No permitas que ande en amargura. Porque si te has dado cuenta aquí, estamos hablando de la crítica y la amargura de los fariseos frente a que el gozo, la alegría y la celebración de los pecadores. Es un concepto equivocado poder llevar en la mente la idea de que Dios es un Dios con una cara larga y Dios es un Dios rudo, Dios es un Dios del rayo que aniquila al pecador así, sin ningún tipo de condescendencia. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios del Nuevo Testamento, ese no es el Dios del Calvario. El Dios del Calvario es un Dios que ama. Y no solamente ama, sino que rescata. Y no solamente rescata, es un Dios que celebra. Así que, hermanos, celebremos con alegría en nuestros corazones la salvación que fue alcanzada por Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Yo estoy emocionado. Me uno a ustedes en esta gran celebración. Cuánta alegría nos falta en nuestra casa. Cuánta alegría nos falta en nuestra iglesia. Cuánta alegría nos falta en nuestra familia. A pesar de las adversidades, Dios quiere que nosotros también celebremos. Termino diciendo esto. Dice aquí al final de cada parábola: porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que si somos muchos pecadores arrepentidos, el gozo se multiplica exponencialmente. Queridos y queridas, démosle estos días al Señor y al cielo una gran alegría, llevando otras personas a los pies del Señor para celebrar. Y yo imagino, por la fe, imagino y me proyecto al futuro, cuando entremos por las puertas de la ciudad eterna,
¿Qué vamos a hacer en ese primer día en el cielo? ¿Qué crees tú que vamos a hacer? La sierva de Dios lo ilustra allí en el último capítulo del libro, el conflicto de los siglos, es decir, el capítulo 41 y un poco más adelante. Describe el primer día en el cielo. ¿Qué crees tú que va a suceder allí? Otra celebración. La celebración de celebraciones. Además de estar allí en la cena del Señor, pues vamos a cantar, vamos a tocar una nota más elevada en nuestra arpa, a unirnos a los ángeles en esa gran celebración de la salvación. Yo quiero que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermano querido, que Dios inyecte ese gozo que solamente puede venir de un corazón que reconoce a Dios como el gran rescatista de los siglos y que reconoce a Dios como el gran Salvador en Jesucristo que vino para lograr nuestra salvación. Vamos a orar en esta hora para agradecer a Dios por esa salvación y que vayamos juntos el resto de esta semana a celebrar cada acto divino en nuestro favor. Oramos. Oh Señor, qué grande eres tú, nos los muestras de tanta forma. Aquí lo ilustraste a través de estas parábolas. Cerraste la boca de estos hombres porque quieren hacer entender que tú debes ser un Dios malo, un Dios que no se complace en el perdón y la restauración, un Dios demasiado serio, que no le gusta la celebración, pero aquí está demostrado que tú eres un Dios de amor, un Dios de alegría. Gracias, Señor, porque hoy podemos unirnos también como iglesia para dar honra y gloria a ti por todos estos años que tú has guiado a esta congregación, que se ha convertido también en una referencia de predicación, porque las iglesias del este de Caracas, de una u otra manera, tienen que ver con esa iglesia madre que se ha servido de muchos misioneros para llevar el evangelio a todo lo largo y ancho de esta gran ciudad. Gracias porque podemos reconocer tu bondad en nuestra vida. Hoy nos unimos al gozo del cielo porque muchas personas están al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, por la salvación. Estamos alegres porque tú nos rescataste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya un gran abrazo, hermano, de celebración en esta fecha especial. Dios le bendiga. Hemos disfrutado, mis queridos hermanos, de un tema maravilloso. El gozo de la salvación. Una semana preciosa que vamos a seguir desarrollando para gloria del Señor. Quiero invitarte para que mañana puedas seguir con nosotros conectado y a través de este canal disfrutar de la presencia del Señor a través de los siervos que Dios ha usado en algún momento de la historia de la iglesia para que toda esta semana podamos decirle: Señor, queremos el gozo de la salvación, queremos el gozo de tu esperanza, queremos anhelar la venida de Cristo Jesús y pronto encontrar a nuestro Salvador y Redentor, verlo venir en las nubes del reino de los cielos. Guárdanos en tu amor y presencia y que su bendición sea con nosotros. Que Dios te bendiga. Invita a tus amigos y familiares para mañana seguir gozando de su presencia. Quiero invitarte para que oremos allí donde estás. Gracias damos, bendito Dios, por tus hijos que han escuchado tu palabra, por tus amigos. Gracias por el llamado que estás haciendo a tu pueblo, Señor. Bendice al pastor Osmar y bendícenos esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te invito a compartir esta conexión. Nunca es tarde, ven a Jesús, entrégale tu vida a Él, no tardes, ven. Trae tus cargas y tu dolor, tu corazón roto también, ven a Él, te dará su perdón. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con
con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró. Te ama Jesús, no tardes más, te esperará. Ven a Él. Tus defectos y tu ansiedad puedes ponerla sobre Él, te cuidará. Si te cansas te cargará y junto a Él te llevará. Ven a Él, te dará de su amor. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor. Dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te